Ok, vamos a ver el día de hoy estadística de intervalos de confianza para hacer su reporte de dureza y poder rechazar a su material en caso de que se pueda rechazar con respecto a las propiedades que debe de tener. ¿Cuál es la idea? Pues nosotros vamos a manejar tres tipos de intervalo, ya sea el central, el límite superior o el límite inferior. La pregunta es cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Si nosotros queremos rechazar porque la dureza fue menor a lo que está reportado en la literatura, vamos a utilizar el límite superior. Entonces, menor dureza, mi material tiene menor dureza de la que está reportada, voy a intentar utilizar uno de límite superior o de cola superior. Si lo quiero rechazar porque tiene demasiada dureza, voy a utilizar el de ¿qué? El de límite inferior, porque la dureza es mucho mayor a lo esperado. Y si está en el rango de dureza, y quiero mostrar que está en el rango de dureza, debo de reportar con intervalo central. Esa sería la idea. Su objetivo es intentar rechazarlo. Obviamente no lo van a poder rechazar si su pieza sí tiene la dureza, ¿cierto? Si no tiene la dureza, ustedes van a buscar rechazarlo y decir, ok, rechazo que mi pieza tenga las propiedades adecuadas del material. Ok, entonces vamos a poner aquí, normalmente se maneja algo que se conoce como el intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Pues la zona azul. Es el área bajo la curva gaussiana, la zona azul. Y se llama significancia el alfa, que sería el restante del área, que sería el área roja. La cola del otro lado, dirían por ahí. Uh, ¿Cuál es la idea? Ok, nosotros vamos a ver cómo hacer el análisis desde el punto de vista de la distribución normal, aunque muy rara vez ustedes van a utilizar esta distribución. ¿Cuándo se utiliza esta distribución? Cuando tengo muchas mediciones. ¿Qué se refiere muchas? Pues más de 20, 30 mediciones. O si es un lote periódico al cual le hago revisión de 10, 12 piezas y de repente ya tengo 100 lotes, pues ya tengo un intervalo de confianza, ya tengo muchísimas mediciones para pensar que se comporta de acuerdo a una distribución normal. ¿Qué se hace primero? Pues se calcula el promedio, la varianza de desviación estándar. Ustedes yo espero que no tengan problemas en calcular eso. No tiene ningún problema. Y luego se calculan los intervalos de confianza. Todos los intervalos de confianza siempre llevan un más menos esta cantidad, que es z por desviación estándar entre raíz del número de datos que tomaron ustedes de dureza. Ahora, la z, ¿de dónde la van a sacar? Pues de la tabla z, que es la integral de la curva gaussiana. La idea, pues, es encontrar la zona en donde su dureza pueden decir ustedes que se encuentra con cierto grado de confianza. Ustedes no pueden decir me dio en promedio tanto y pues para mí que no dio. Tienen que decir con qué confianza ustedes rechazan la pieza o con qué confianza ustedes la aprueban. ¿Qué otra cosa importante? ¿Qué es esto de la confianza? La confianza no quiere decir que el 90% de las piezas están bien. Quiere decir que si alguien repite el experimento el 90% de las veces le va a salir el mismo resultado que a mí. Eso significa la confianza, la repetibilidad de mi experimento. Y bueno, vamos a intentar, ahí están las ecuaciones para el límite superior. Para lo superior y el inferior se utiliza z y para el intervalo central se utiliza z medios, le llaman, que es como repartir la significancia en dos zonas. Y bueno, yo hice la chamba de ir a la tabla z, aquí abajo está la tabla z. ¿Qué tendría que hacer? Pues si quiero una confianza del 90% a una cola, tendría que buscar aquí adentro en los valores de aquí abajo el que dice área de 10%, porque la significancia es de 10% y el área, el restante, la confianza sería del 90%. Entonces buscaría aquí punto 1. Y si ustedes buscan aquí en la tabla z punto 1 o 1 por ahí, si lo ven donde está, punto 1, es como uno de estos, ¿no? Y es 1.20, ¿qué? 28. Y así es como leen ustedes su tabla. Por aquí debe estar el 1.28, ¿ya lo vieron? 1.28. Y bueno, aquí está, yo ya hice la lectura. Ya les puse una tablita digerida, sin que tengan que ir a la tabla Z. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Intentar tomar estas Zetas y rechazar su pieza. Ahora, ¿por qué es importante? Ok, las del intervalo superior o límite inferior o superior van a usar el renglón de abajo. Y si quieren reportar la dureza con dos colas, usan el de arriba. ¿Ustedes cuál van a utilizar principalmente con la confianza del 90%? Si ustedes
no logran rechazar con esta, es muy probable que ya no puedan rechazar su pieza. Si se fijan, el valor de Z se hace más grande conforme yo voy aumentando la confianza. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo se hace cada vez más amplio. Y si el intervalo es demasiado amplio, es muy probable que parezca que sí da la dureza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál van a estar utilizando ustedes normalmente? La confianza del ¿qué? Del 90%. Su objetivo es decir que la dureza fue menor a cierta cantidad o es demasiada dureza, de acuerdo a lo reportado en la literatura. Por ahí viene un ejemplo de cálculo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ahí alguien mide valores de dureza Rockwell C. Tiene todos los intervalos de dureza. Son 14 mediciones. El promedio da 60.1. La desviación estándar da 1.49. Y vamos a pensar tres escenarios. El primer escenario, o sea, ustedes ahí pueden decir, pues no sé, si tiene las propiedades el material que debería de tener o no tiene las propiedades. Vamos a pensar que en la literatura dice que su dureza debe estar en 65 Rockwell C. Y ustedes entonces van a intentar rechazarlo, porque dicen ustedes está en 60 y la literatura dice que son 65, está por debajo mi promedio. ¿Cómo lo tengo que rechazar correctamente? Con uno a cola superior. ¿Qué quiere decir? Le voy a decir, mi dureza es menor a ¿qué? A 60.59. Por lo tanto, si la dureza en la literatura reportada son ¿qué? 65 Rockwell C, lo que debe de tener mi pieza no cumple con las propiedades que debe de tener. Y lo rechazo. ¿Qué pasa? Vamos a poner el escenario. Que alguien les dice, no, es que tu dureza tiene que estar máximo en 55. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy al intervalo de cola que inferior. Ahora voy al de cola inferior. Y digo, mi dureza es mayor a ¿qué? A 59. Y mi literatura me dice que máximo debería de tener 55. Lo rechazo porque la dureza es demasiada para mi pieza. Puede ser que sea demasiado frágil. Entonces, ahí está mi zona de rechazo, etcétera. ¿Qué pasa si alguien les dice su dureza tiene que ser de 60? Si se dan cuenta, podría reportar con este y decir que mi pieza es aceptada. Y decir, mi dureza está en el rango de ¿qué? 59.43 hasta 60.74. Cae en el rango de dureza, la pieza tiene las propiedades que debe de tener. Y acepto mi pieza. No fueron las propiedades, a lo mejor fue el procesamiento, a lo mejor fue el uso de la pieza, cómo la usaron, etcétera. ¿Cuál es su objetivo? Intentar probar que no cumple con las propiedades. ¿Sí? Para que ustedes ya tengan a un culpable inicial de quién fue el que no cumplió con todo. Ok, ustedes no van a usar distribución normal. ¿Cuál van a usar ustedes? Porque seguramente nadie va a hacer 14 mediciones de dureza en su pieza. Porque a veces son demasiado grandes, demasiado chicas, etcétera. ¿Cuál van a usar ustedes? La famosa T-Student. Y en la T-Student pues igual calculan variancia y desviación estándar y promedio. Hacen exactamente lo mismo. Aquí están las ecuaciones de T-Student. En vez de usar Z se usa la T de Student. Así de fácil. Y pues este sí no pude hacer la tablita. ¿Por qué no pude hacer la tablita? Porque tiene grados de libertad. La T-Student necesita uno calcular primero los grados de libertad. Y vamos a poner un ejemplo. Yo quiero reportar mi intervalo de confianza con un 90% de confianza. ¿Qué voy a hacer? Digo, por ejemplo, aquí está la T-Student. ¿Cómo se lee la T-Student? Ahorita vamos a regresar a leer la T-Student. Pero pensemos que alguien hizo solamente 3 mediciones de dureza. 3 mediciones de dureza. Y vamos a pensar que la dureza debe de ser de 90, Rockwell B. En promedio, dice ahí que el promedio es 87. Y yo, viendo el promedio y viendo que debe de cumplir con 90 Rockwell B, voy a intentar rechazarla. ¿Cómo haría el intento de rechazarla? Ok, lo primero, ¿cuántos experimentos hice? ¿Cuántas mediciones hice? 3. Los grados de libertad son n-1. Es decir, si son 3 experimentos, grados de libertad, pues 2. Y entonces voy a la tabla T de estudio y digo, ok, voy a intentar con el 90% de confianza rechazarlo. 90% de confianza, 2 grados de libertad a una cola superior. Entonces subo y digo 2 grados de libertad con 10% de significancia, o sea, alfa igual a 10, la confianza de 90. ¿Cuánto vale la T de Student? 1.886. Con esa intentaría calcular mi intervalo y rechazar mi pieza y decir que es menor a los 90 y tantos que me pide, a los 90 que me pide la literatura.
¿Sí? Dudas, preguntas con lo que hay que hacer. Por aquí viene, por ejemplo, yo ahí decidí 10% de confianza. Fui a la tabla, leí mi TD Student. Si está una cola voy a usar esta, si es a dos colas sería esta. ¿Por qué a dos colas cambia? Pues vean la tabla de TD Student. Dice ahí, si es a una cola, el 10% va a estar en un solo lado. Si es a dos colas va a ser la mitad, o sea 0. ¿Qué? 5, 0,5, ¿no? Y entonces la TD Student para grado 2 sería esta, 2 grados de libertad. ¿Sí? Y entonces ustedes rechazan y dicen, ok, perfecto, tenía que dar 90, calculo mis intervalos de confianza y digo que mi dureza está entre este y este. Ya vieron que no pueden rechazar así de directo, porque parecía que 87 en promedio, pues no daba la dureza de 90 Rockwell B. Pero ya calculando el intervalo central, como que sí parece que está dentro del intervalo, ¿no? Y voy a intentar ponerlo a cola inferior y decir que la dureza es menor a 89. Con este, rechazo. La dureza tenía que ser de 90 para arriba. Y yo estoy diciendo con una confianza del 90% que la dureza es menor a ¿qué? A 89. ¿Deberían de hacer una prueba de hipótesis? Sí. Pero no les vamos a pedir prueba de hipótesis, solamente que calculen el intervalo de confianza y que rechacen correctamente a su pieza. ¿Dudas, preguntas de cómo hacerlo? Espero que no. Las dudas saldrán cuando ya hagan los cálculos. Sí, se está grabando. Afortunadamente se está grabando. Ok, vamos a avanzar. Nada más voy a explicar rapidísimo una distribución que se utiliza en análisis de fallas, que es muy común. Hay muchísima estadística en esto de análisis de fallas. Si ustedes quieren saber más, si algún día se dedican a esto, pues tendrán que nadar en esto. Por ejemplo, yo voy a hacer sillas, 3 sillas de distintos 3 materiales, cada uno con distinta dureza. Y voy a poner a la silla a condiciones extremas. Le voy a poner un gordito de 120 kilos encima y voy a ver si falla la pieza. La pregunta es, el material A, B y C me cuestan distinto. ¿Me conviene seguir subiendo la dureza o subir la dureza no es suficiente para que mi silla aguante al gordito de 120 kilos? Y entonces utiliza esta distribución Weibull, que lo que hace es relacionar una propiedad de la pieza, que podría ser la dureza, podría ser el esfuerzo de cedencia, podría ser cualquier cosa que sería X, es la propiedad del material, con la probabilidad de falla. ¿Qué quiere decir? Que voy a probar 3 sillas con el mismo material y ver cuántas de ellas fallan, sacar una probabilidad de falla para ese material. Y con eso yo haría una regresión lineal de esta distribución y me daría dos parámetros delta y beta. Esas son dos incógnitas del modelo estadístico que yo tengo que intentar calcular. Una vez que las calcule puedo predecir qué tan bueno es seguir subiendo la dureza o no subirla. Ahí viene un ejemplo de cálculo, aquí está la linealización, este sería Y, la pendiente es beta y lo que queda es ¿quién? La ordenada al origen. ¿Sí? Y bueno, la idea por ejemplo aquí sería, dice ahí, se utilizaron 3 distintos materiales, 5 muestras por cada material y de la primera, ¿cuántas muestras fallaron? 4. De 5, 4 fallaron. En la segunda, ¿cuántas fallaron? 2. Y en la última, ¿cuántas fallaron? Una sola pieza. Vean que las durezas son distintas. Más dureza, pues menos falla. La pregunta sería con cuál de los 3 materiales me quedo. Y entonces hacen su distribución, les da sus parámetros beta y delta. Y le digo, ok, con una dureza Rockwell C de 60, ¿cuál es la probabilidad de que falle mi pieza? Del 5%. ¿Qué quiere decir que es del 5%? Pues que es muy baja la probabilidad de que esta pieza falle. Y es suficiente para pensar que todas mis sillas van a salir bien. Y hay un montón de estadísticas, esta es de las más usadas en análisis de fallas. O sea, es para analizar lotes o evaluar materiales. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. No se les va a pedir que hagan nada de esto.